Un tema, por supuesto, sumamente interesante del que se continuará hablando a lo largo del año y precisamente con este tema nos enlazamos vía telefónica para saludar a Dora Elena Cortés Juárez, directora de Agencia Fronteriza de Noticias de Tijuana, para hablar sobre las investigaciones periodísticas que se han realizado en este cuarto de siglo tras la muerte del que fuera candidato a la presidencia de la República, Luis Donaldo Colosio. Muy buenas noches, ¿cómo estás, Dora? Hola, ¿qué tal, Feli? Buenas noches a Juan desde acá, desde Tijuana. Muchísimas gracias, Dora, y por supuesto el tema que está en la mesa y ahora que se han abierto estos expedientes a 25 años del asesinato de Colosio, ¿de qué manera podría cambiar la investigación? Mira, yo lo que creo en este momento es que se está viendo voluntad en avanzar, lo cual no observamos en todos estos años posteriores al crimen que lamentablemente se registró aquí en Tijuana. Vimos un manoseo terrible de las pruebas, de los indicios. En mi opinión, pues faltaron muchos aspectos que tuvieron que haberse considerado en su momento, que tuvieron que haberse valorado, testigos que debieron haber sido llamados. Me tocó en lo personal observar algunas de las diligencias que se dieron aquí en Tijuana y pues pude ver cómo los interrogatorios que se hacían iban pues encaminados siempre a tratar de fortalecer la versión última que fue la que quedó como la verdad legal, que fue la del asesino solitario. Todo aquello que podría en un momento dado haber apuntado hacia otra dirección, pues fue quedando, siento yo que voluntariamente, esa de lado. Dora Elena, te saluda con mucho gusto Juan Becerra Costa y te pregunto, ¿existen elementos jurídicos para reabrir la investigación? Pues ya no se puede ir sobre lo mismo, ¿no? Pero yo creo que históricamente sí lo habría y pues sería muy necesario y saludable para el país que esto se hiciera, porque no obstante que la verdad legal quedó en ese sentido de que hay un solo asesino que es Mario Aburto, que está purgando una condena a 45 años, pues creo que la mayoría de la población quedó siempre la sensación, quedó esta impresión de que no fue así tan sencillo, de que no fue solamente un hombre desquiciado, tal vez por ideas muy propias políticas que tenía, el que decidió en una mañana levantarse, ir a un mitin que no sabía ni de qué se trataba y matar a una persona. Creo que muy pocas gentes en México pues creyeron esto, sintieron que no hubo la verdad intención o voluntad de abundar en este caso y pues legalmente me parece que podría ser difícil, pero insisto, con todo lo que está saliendo, sí debería de mover a una revisión formal de todo lo que sucedió en ese entonces. El día de hoy se van a conocer unas fotografías que tendríamos que ver qué tanto pues realmente tienen, qué tanto contienen de información, pero en mi punto de vista mucho de esto viene a fundamentar aquello que inclusive en lo personal publicamos tanto en el periódico El Universal el día 28 de marzo de ese año, en el sentido de que pues se habían dado muchas situaciones irregulares, anomalías y algunos indicios de que podría haber existido alguna otra o una gran trama detrás de este hecho ocurrido en esa visita de candidato presidencial. Y por supuesto que las dudas y las lagunas, tanto legales como las que se encuentran con la ciudadanía en cuanto a la teoría y todo lo que ha ocurrido en estos 25 años. Dora, ¿cómo se toma la petición que hoy entregan los padres de Mario Aburto al presidente para que precisamente se reabra el caso y se analicen y se aclaren todas estas dudas que existen en torno? De hecho, ha sido una petición que han tenido constantemente los padres de Mario Aburto. Ellos siempre sostuvieron que él era inocente, sostuvieron que no fue la persona que accionó el arma. Cuando ellos salen de aquí de México, se van a radicar a Los Ángeles, California, a mí me tocó hablar con ellos y manifestaban una serie de dudas, comentaban todo lo que habían vivido de persecución y presiones por parte de las autoridades y sobre los esfuerzos que estaban haciendo constantemente de manera inútil ante todas las autoridades. Creo que nunca han cejado en esta decisión y en este caso yo creo que están viendo una coyuntura
coyuntura de que algo se pudiera hacer ante pues algunas palabras u ofrecimientos presidenciales, en el sentido de que pues se van a abrir expedientes, que se va a dar a conocer todo lo que se hacía en México, todo lo que se deseaba por decir y pues no dejar dudas sobre ningún hecho ocurrido en nuestro país. Y uno de los grandes acontecimientos, una de las heridas más tremendas que tiene este país es ese crimen que se da aquí en Tijuana, no solamente por tratarse de un candidato presidencial, porque pues cualquier asesinato es terrible, ¿no? Sí, sino por necesita ser investigado. todo lo que eso implicaba y todo lo que eso trajo como consecuencia. Perfecto, Dora, muchísimas gracias por esta conversación y por supuesto conocer de primera mano pues de alguien que estuvo en este lugar y que ha seguido a lo largo de estos años la investigación. Muchas gracias, Dora Elena Cortés Juárez. Gracias a ustedes, buenas noches.